¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Comenzamos una nueva edición en la cual vamos a estar conversando esta noche en el debate sobre economía y de las importantes cifras que entregó el Banco Central, que informó que la economía chilena creció un 1,5% el segundo trimestre, acumulando así un aumento del 1,9% en los primeros 6 meses del año. ¿Qué significan estas cifras? ¿Implica ahí un repunte, un punto de inflexión en lo que se refiere al crecimiento de nuestro país o no son cifras tan alegres? Bueno, de eso vamos a estar conversando esta noche acá en el debate de Vía Pública y queremos que ustedes también participen y comenten, y es por eso que vamos a revisar cuál es la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en Facebook 24horas.cl, vinculado por supuesto con economía. Según su percepción, ¿siente que está estancada la economía chilena? ¿Qué tan estancada está? ¿Qué es lo que se necesita para que esto se pueda revertir? Bueno, pueden escribirnos ahí en el fanpage de 24horas.cl en Facebook. Veamos cuáles son los titulares de las principales informaciones de este día. Se desplomó un puente ferroviario. Esto cuando pasaba el tren de carga en el río Tolten. 7 vagones están bajo el agua y se investigan posibles daños ambientales que pudiesen provocar los químicos y los combustibles que trasladaba este convoy. Y dirigentes de la nueva mayoría se reunieron con la presidenta Bachelet para analizar propuestas de reforma al sistema de pensiones. Y hay una imagen de un niño rescatado de los escombros tras un ataque en Alepo, en Siria, que se ha transformado en símbolo del sufrimiento de los niños de la guerra en Siria. Todo eso lo vamos a estar viendo acá esta noche en Vía Pública. Pero comenzamos con esta extensa jornada en La Moneda, donde la nueva mayoría y el gobierno realizaron un cónclave para analizar uno de los temas que ha marcado la agenda y que no ha dejado indiferente a ningún chileno: las pensiones. ¿Qué pasó en ese encuentro? Antonio Ruiz nos cuenta. Antonio, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Por más de 5 horas se prolongó esta reunión de trabajo ampliada de la nueva mayoría, donde los líderes de los partidos políticos, los jefes de bancada y también los presidentes tanto del Senado como de la Cámara se congregaron aquí en la sede de gobierno junto a los ministros del área política. 3 temas sobre la mesa: descentralización, el presupuesto de la nación con miras al año 2017 y los cambios al actual sistema de pensiones, un tema que ha copado la agenda a poco más de una semana también de este llamado que hiciera en cadena la presidenta Michelle Bachelet a un gran pacto nacional para introducir perfeccionamientos al actual sistema de pensiones, este sistema de capitalización individual. En la misma línea se manifestó la jefa de Estado durante esta jornada de día jueves, más temprano, eso sí, en una actividad ahí en la comuna de Estación Central, donde afirmó que todo trabajador merece una pensión digna. Hace algunos instantes, a eso de las 8:30 de la noche más o menos, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, salió aquí al patio de los Naranjos para dar a conocer las principales conclusiones de esta larga tarde de trabajo aquí en la sede de gobierno del oficialismo. Pasemos a escuchar lo que dijeron las autoridades. Tenemos convicción de que todo trabajador merece una pensión digna, trabajador o trabajadora. Y no hay duda que compartimos la necesidad de construir el bienestar a partir del esfuerzo personal. Eso es siempre así. Pero también sabemos que la solidaridad puede hacer una gran diferencia, ¿no? Que con solidaridad incluso el esfuerzo personal rinde mucho más. Que todos compartimos que el sistema hoy día no está siendo capaz de responder con buenas pensiones que aseguren una vejez digna a muchos chilenos y chilenas. Y desde esa perspectiva hay que introducir cambios, y esos cambios son importantes, no son cambios menores, ¿no? Lo que estamos resolviendo hoy día va a impactar el presente, pero también el futuro del país. Convocar entonces a un comité político ampliado que va a poner también nuevamente en el centro de discusión los cambios al actual sistema de pensiones. Recordar también que hay una marcha convocada para este día domingo 21 de agosto, también bajo el lema "No más AFP". Es todo entonces lo que podemos contarles de lo sucedido durante esta tarde de trabajo de la nueva mayoría aquí en la sede de gobierno. Bien, Antonio, muchas gracias por este despacho. Buenas noches. Ya a 48 horas de la cuestionada remoción del fiscal Emiliano Arias del caso Corpesca, por primera vez la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abot, se refirió a su polémica decisión de reasignar la causa, esto tras una entrevista. Esto fue lo que dijo a 24 horas en su viaje a Isla de Pascua. Anticipa juicios que de algún modo ponen en duda la imprescindible imparcialidad y objetividad que tiene que tener un fiscal y que entregue algún tipo de información. La verdad que no hay ninguna afán
de poder censurar ni para nada, ¿no es cierto?, las opiniones que legítimamente puedan los fiscales poder emitir ya en los diferentes medios de comunicación, en la medida en que no se refieran, ¿no es cierto?, a investigaciones actualmente vigentes o antecedentes, ¿no es cierto?, relativos a investigaciones. Yo creo que simplemente fue un error ya de parte del fiscal, de quien naturalmente tengo la mejor de las impresiones. Vamos a otro tema. El diputado Daniel Farcas empujó en pleno hemiciclo al también parlamentario Vlado Mirosevic. Este hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y fue denunciado por el propio Mirosevic, quien acusó a Farcas de agredirlo en reiteradas ocasiones desde que ambos llegaron al Congreso. Ayer en la sala ya me parece que el tema pasó a mayores, me empujó en plena sesión, me agarró a garabato en plena sesión. No es un colegio ni se trata de adolescentes, es la Cámara de Diputados. La conocida rivalidad de los diputados Mirosevic y Farcas quedó expresada en esta escena en plena sesión del miércoles. Si ustedes miran las imágenes se darán cuenta que no ha habido ninguna provocación de mi parte. Ayer el señor Mirosevic pasa hacia arriba y me empuja. Cuando él vuelve, yo también lo empujo y le digo, esta no es la manera de tratarnos. ¿Tiene imágenes que acompañen? No, yo no tengo imágenes porque no pensé que íbamos a llegar a esta situación. El video fue facilitado por Mirosevic a los medios y dura solo 8 segundos. Pero el choque entre estos dos diputados comenzó en agosto de 2014. Hace 2 años, el diputado liberal acusó a Farcas de boicotear un proyecto de acuerdo que buscaba incorporar programas computacionales libres al sistema público. Yo le puedo contar por lo menos 20 veces que me ha empujado el diputado Farcas. Sigue persiguiéndome en cada pasillo, incluso en la calle. Cada vez que me ve, básicamente lo que hace es que me empuja, me agrede. Él me ha insultado varias veces, y lo quiero decir, en el hemiciclo, fuera del hemiciclo, y me ha tratado de injuriar pública y personalmente. Veo que hay una persistencia y ganas de él de que esto se transforme en una pelea física. Yo me siento víctima, me siento totalmente víctima. Durante 2 años él y su jefe de gabinete me han tratado de amenazar. El diputado Mirosevic entregó los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara, que valorará si la conducta denunciada amerita alguna sanción. Tiene una personalidad bien fuerte, pero en la bancada la verdad que sabemos que tiene alguna diferencia especialmente con 1 o 2 diputados, pero en general no es violento. Fundamentalmente he sido objeto de insultos racistas por mi origen árabe. Parece que de repente tiene algún tipo de inestabilidad psicológica. Me considero una persona extremadamente pacífica, ¿Y qué pasa extremadamente amable. dado su historial? No es ningún historial. Son asuntos absolutamente distintos y radicalmente diferentes. Un episodio insólito, pero no inédito en el Congreso Nacional. Vamos con otro tema que veíamos en los titulares. Solo de milagro no hubo heridos. Un puente ferroviario se vino abajo justo cuando pasaba un tren de carga, esto en el río Tolten, en la Araucanía. 7 vagones están bajo el agua y se está investigando los daños ambientales que podrían provocar los químicos y el combustible que trasladaba esa máquina. Ricardo Campos nos informa a esta hora en vivo desde esa zona. Ricardo, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Soda cáustica y además petróleo, eran lo que contenían parte de estos 7 vagones que aún están bajo el agua en el río Tolten, que está bastante correntoso además por los factores climáticos que han afectado a la región de la Araucanía, que han estado presentes hace ya bastantes días, un sistema frontal muy activo acá en la parte centro-sur del país. Sí, estamos tratando de retomar el contacto ahí con Ricardo Campos, que nos estaba actualizando la información sobre este accidente que ocurrió durante esta tarde y que está generando bastante preocupación a raíz de que colapsó el puente ferroviario en esta zona donde iba transitando este tren. Y, a ver, la primera preocupación era por las personas que iban en su interior. Afortunadamente no se habrían registrado mayores problemas al respecto. Se está trabajando de todas maneras en eso, porque no habría ninguna persona herida tras este accidente. Sin embargo, ¿cuál es la mayor preocupación a esta hora? Dice relación con los daños ambientales que pudiese provocar, las consecuencias a raíz del material que cayó, lo decía y lo alcanzaba ahí a decir Ricardo, esta soda cáustica, por el grave daño ambiental que podría provocar en toda esa zona. Están también ahí las autoridades reunidas a esta hora para intentar determinar cuáles son las consecuencias que está dejando, de qué manera se puede también contener
contener esta emergencia para que provoque cada vez menos daño. ¿Cuáles eran originalmente los elementos que se supone iba transportando este tren de carga? Soda cáustica, clorato y petróleo. La idea era conversar con Ricardo para que nos confirmara si efectivamente eran todos estos elementos o solamente soda cáustica, como alcanzó ahí él a señalar. Vamos a ver si es que ahora nos escucha Ricardo. ¿Estás ya en contacto con nosotros? Sí, Patricia, hemos perdido el contacto un par de minutitos, ya lo recuperamos y claro, confirmar lo que tú decías y lo que confirmamos en lo que decíamos hace un ratito en el inicio del contacto, es soda cáustica y petróleo, lo que está en peligro de derramarse al interior de las aguas en el cauce del río Toltén. De ahí la preocupación que ha generado las autoridades y los habitantes, porque hay muchas familias que habitan, que viven, río abajo. Por lo tanto, es el llamado de las autoridades a que las familias, por ejemplo, no tengan contacto con el agua del río, el cauce, lo que lleva consigo, que yo les decía era muy correntoso y ha aumentado además el cauce producto de las intensas lluvias que ha traído consigo este sistema frontal que ha estado presente hace ya bastantes días en la región de la Araucanía. Estas imágenes en vivo en la cámara de Pedro Huillipán, mostrarles que ya está todo resguardado por personal de carabineros a esta hora de la noche. Se ha prohibido el paso peatonal. Esta es una vía alternativa. A mi lado izquierdo, derecho de su pantalla, está la Ruta 5 Sur, y este puente, el puente de Pitrufquén, que conecta a las comunas de Freire con Pitrufquén, es un puente muy antiguo y el puente y el viaducto ferroviario que se vio interrumpido durante la tarde de este día jueves, tiene 118, o tenía más bien 118 años ya de funcionamiento, de vida. Antiguamente pasaba por este viaducto ferroviario trenes, convoy con personas. Pasaban también ferrocarriles con personas, con gente que iba hacia el sur, hasta Valdivia. Ese era el funcionamiento. Hoy, actualmente, solamente pasaban por ahí, por este puente ferroviario, convoy de la empresa FEPASA, por ejemplo, que fue la que lamentablemente protagonizó este accidente. No pudo soportar entonces la carga de los más de 50 vagones que traía consigo. 7 de ellos caen en una espectacular escena que pudo ser grabada por el camarógrafo René Garcés y también Pedro Huillipán desde la altura. Hay imágenes bastante impactantes que pudieron ser captadas desde diversos puntos del aire a través de los drones de 24 horas Red Araucanía que han sido desplegados. Y claro, lo que se investiga ahora es cómo es que no resiste, cómo es que se producen las reales causas de este accidente, que ahora pone en tela de juicio y preocupa sobre todo para poder ver lo que se va a generar en materia de ambientalista, en materia ambiental, respecto de lo que pueda generar si es que hubiese un derrame de estos materiales que traía consigo el convoy. Hay una nota que ha preparado César Campos, veamos esa nota. El convoy venía de norte a sur cuando el maquinista se dio cuenta del colapso y que sus vagones caían al torrente. De inmediato soltó la carga, salvando su vida. El tren avanzaba con 50 carros, 7 de ellos cayeron al río. Según las autoridades, 2 con petróleo, 2 con clorato de sodio y 3 con soda cáustica. Esta última, gracias al torrente, podría diluirse sin problemas. Naturalmente se diluiría y no existiría riesgo ni para el medio ambiente ni para la salud. Aún no hay certeza si los vagones bajo el agua están filtrando los químicos al río Toltén, pero se han tomado medidas. Y estamos tomando todas las medidas precautorias en este momento para poder comunicar a las personas que viven 10 kilómetros al poniente de este siniestro y a orilla de río que no consuman las aguas. Los resultados por más de 4 organismos, incluso privados, han indicado que no estaría afectada el cauce en estos momentos. Es el llamado de las autoridades para quienes viven en la ribera del Toltén, para que nadie haga uso de sus aguas por ningún motivo. Si bien el puente es una estructura que tiene 118 años, todo se investigará, aunque la máxima autoridad regional descarta un atentado. Este puente fue reparado hace poco tiempo. Por esa razón también es importante efectuar las fijaciones de modo tal de descartar algún ilícito. Hay una investigación en curso, pero al momento descartamos una intencionalidad respecto a esto. En las próximas horas, un equipo especializado de la Armada llegará hasta Pitrufquén para realizar pericias que descarten o confirmen la contaminación de sus aguas.
Bien, fíjense, yo sé que es de noche, son actualmente las 20 para las 11 de la noche, estamos en Vigo, reitero, y en la cámara de Pedro Bullipán se puede ver, este es el puente de la calle de servicio, reitero que está a un costado de la Ruta 5 Sur, que pasa precisamente sobre el río Tolten, un poco más allá, no se puede ver muy bien, pero ahí está el puente ferroviario que se dio definitivamente cuando pasaba el convoy de la empresa FEPASA con todo este material que ya van a analizar los expertos. Ahora este puente está protegido por personal de carabineros, ustedes lo ven, imagen en vivo, personal policial que está resguardando que no pase ninguna persona, porque además este puente era peatonal y también vehicular, calle de servicio. También está la cinta de la Policía de Investigaciones, mostrémosla un poquito, que ya está investigando las reales causas. Claro, muy complicado poder hacerlo por las características, la infraestructura del convoy, muy pesado, carga pesada, que iba pasando a esa hora, 16 horas aproximadamente, por el viaducto ferroviario en la comuna de Pitrufquén. Por lo tanto, es un accidente que según Carabineros, según el general Cristian Franzani, no tuvo consecuencias peores por la maniobra inteligente de quien era el conductor, de quien guiaba la máquina, el convoy de la empresa FEPASA, que habría descolgado parte de los vagones. Aquello habría sido muy importante para no hablar ahora de una tragedia muchísimo peor, y que incluso pudo haberlo tenido a él como protagonista. El testimonio de este conductor es bastante importante para la investigación que desarrolla la Policía de Investigaciones. Durante las horas venideras al accidente hubo más impresiones que se han captado. Los quiero invitar a ver eso. La empresa lamenta lo sucedido y tenemos una investigación interna iniciada desde hoy para poder tomar acciones sobre el punto. Hemos instruido una inspección de todos los puentes que Ferrocarriles del Estado tiene a través de todo Chile. Nosotros tenemos 2.200 kilómetros de vía operativa. Esta es una vía donde solamente se transporta carga, no hay transporte de pasajeros y afortunadamente no hay vidas que lamentar. Bien, mañana entonces, en las próximas horas, ¿qué viene? Análisis de las aguas del río Tolten, lo principal, para ver si hay o no derrame de materiales peligrosos que puedan traer consigo consecuencias para la flora y la fauna que rodea el cauce, uno de los más grandes de la región de la Araucanía. Comité de emergencia por parte de autoridades, tanto comunales como regionales, en torno a la pesca, Cernapesca por ejemplo, en torno al medio ambiente, Seremi de Medio Ambiente y otros organismos competentes en esta materia, algo muy importante para definir las consecuencias que pueda tener este tremendo accidente ocurrido en la tarde de este día jueves acá en la región de la Araucanía. Sí, Ricardo, viendo las imágenes ahí de cómo se desploma este puente ferroviario, la verdad que es tremenda suerte que ninguna persona haya resultado herida. Fundamental esa maniobra que tú describías. Y me queda una sola duda. Lo veíamos en la nota, la preocupación está respecto hacia acaso se ha filtrado algunos de estos elementos. No sé si se ha entregado alguna información al respecto o hay que esperar esos informes que tú dices que se van a hacer durante la mañana, esos estudios. Sí, ¿qué ocurre? Que no hay certeza todavía científica de que haya ocurrido un derrame de alguna de las cargas de los convoy, perdón, de los vagones que están bajo el agua todavía. Para aquello hay que tomar los análisis y tener certeza científica. Hay algunas personas, algunos testigos que decían que mientras caían los vagones, algunos de ellos habrían tenido un derrame. No sabemos si es soda cáustica, si es petróleo, porque eso contiene los que están bajo el agua todavía. Por lo tanto, hay que esperar la prueba científica para mañana y ver entonces lo que traigan consigo aquellas pruebas y tener certeza científica de que el derrame y de lo que pueda también generar ese derrame, tanto en los peces. Este es un río muy conocido por la pesca del chinook. Por lo tanto, hay bastante preocupación tanto en Cernapesca, en la gente de los alrededores y claro, un río, reitero, bastante grande, uno de los más grandes en ancho y largo también, que atraviesa casi toda la región de la Araucanía, que nace en el volcán Villarrica y termina en el Pacífico, allá en la comuna de Tolten. Por lo tanto, hay que esperar aquello, Patricia. Bien, Ricardo, muchas gracias por este informe desde el lugar del accidente. Que estés muy bien, buenas noches. Que tengan unas buenas noches, chao.
Vamos con otras informaciones. El fiscal a cargo de las muertes de los niños al cuidado del Sename solicitó la creación de un equipo especial del Servicio Médico Legal. Esto para colaborar con las indagatorias que encabezan. A través de un oficio, Marcos Emilfork realizó esta petición donde explica la necesidad de contar con el apoyo multidisciplinario de peritos expertos en toxicología, en estudios histológicos, pediatría y psicología. Para el persecutor regional de los Lagos, esta colaboración científica resultará útil en la realización de los distintos peritajes que está encabezando, así como también en las autopsias a los menores fallecidos en los centros del Sename o en aquellos recintos colaboradores. En las diligencias que el fiscal desarrolló la semana pasada por la investigación de la muerte de Lisette Villa en el centro galvarino de la región de O'Higgins, el persecutor contó con la ayuda de expertos para la incautación de material desde enfermería y las declaraciones que se le tomaron a los funcionarios y también a las niñas que fueron testigos de los hechos ocurridos en abril pasado. Y representantes de los estudiantes de la Universidad Andrés Bello no descartan futuras movilizaciones, esto en rechazo al Grupo Laureate y la denuncia por lucro. Los jóvenes que se han movilizado a lo largo de todo el primer semestre insisten en que el controlador internacional de su universidad y otras casas de estudio, además de un instituto profesional, debe dejar de operar en el país y que el Estado debe velar porque así ocurra. Sobre esto señalan que es fundamental que en medio de la reforma educacional se penalice con cárcel a aquellos que obtengan lucro de instituciones educacionales. La presidenta de la FED, Camila Rojas, fue más allá y responsabilizó a las autoridades educativas de actuar tarde en esta materia, ya que para los estudiantes esta información se sabía desde hace bastante tiempo y no se habían tomado las medidas necesarias. Los estudiantes de la Universidad Andrés Bello señalaron estar dispuestos a volver a las movilizaciones en caso de no obtener respuestas de parte del Ministerio de Educación. Hasta ahora los gobiernos de turno, el Ministerio ha preferido ser cómplice de esta situación, ha preferido ser cómplice del lucro y del negocio con la educación que tiene a más de 177.000 estudiantes hoy día al alero del mercado. El Holding Laureate tiene más matrícula que las 16 universidades estatales juntas, 177.000 estudiantes, un 15% de la matrícula total de educación superior, por lo tanto está en una situación preocupante. Okay. Lo primero, no descartamos ningún tipo de movilización. Nosotros somos dirigentes que respondemos a nuestras bases. Si nuestras bases quieren plantear algún tipo de movilización, ya sea una medida de acción, la que ella estimen conveniente, nosotros los dirigentes vamos a estar con ellos y no vamos a estar movilizando al pie del cañón. Y respecto a las políticas que ha tomado el Estado en esta política de la reforma, rechazamos tajantemente que el lucro todavía no sea sancionado penalmente. Y a 9 días del cierre de la investigación por el atentado con bomba a la estación Escuela Militar, la Fiscalía Sur acusó a los 3 imputados por terrorismo y pide para ellos penas que van desde los 10 años a presidio perpetuo. El fiscal regional Raúl Guzmán, junto al fiscal exclusivo Claudio Orellana, presentaron este jueves la acusación en el 15 Juzgado de Garantía de Santiago. En ese documento se expone la acusación por delitos terroristas para los autores del ataque que afectó al subcentro de la Escuela Militar, que dejó una veintena de heridos en septiembre del 2014. En ese escrito, los persecutores solicitan al tribunal pena perpetua para Juan Flores, que es el principal imputado en este caso, y que según los persecutores también participó en el bombazo a un vagón en la estación Los Dominicos y a una comisaría de Santiago, mientras que para Natalie Casanova se pide una pena de 20 años por su vinculación a los 2 ataques del metro y la pólvora encontrada en su casa cuando fue detenida. En tanto, para Enrique Guzmán, la Fiscalía solicita una condena de 10 años y un día de cárcel tras ser relacionado con el ataque a la comisaría junto a Flores. Con este documento, el tribunal deberá programar una audiencia preparatoria de juicio para establecer cuáles serán las pruebas que ambas partes podrán presentar a los jueces. 10 de la noche ya con 47 minutos, vamos a ir a una pausa, pero antes revisamos la pregunta que le hemos dejado ahí en el fanpage de nuestro sitio en Facebook. Según su percepción personal, ¿siente que está estancada la economía chilena? Bueno, déjenos ahí todas sus preguntas en el fanpage. Esto es de 24horas.cl en Facebook, donde vamos a estar revisándole y también comentándolos acá en el debate esta noche en Vía Pública. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de este programa. Chile. Regresamos
Regresamos acá a Vía Pública con noticias internacionales. Sangra, tiene heridas y está cubierto de polvo dentro de una ambulancia, pero no llora ni tampoco se queja. Hablamos de esta imagen del niño sirio Omran Dagnish, de 5 años, que ha dado la vuelta al mundo y nuevamente vuelve a conmover sobre los horrores de la guerra civil que golpea a su país. En ese video captado por un grupo de activistas contrarios a Bashar al-Assad, se ve a este pequeño tras ser rescatado de los escombros luego de un ataque aéreo en un barrio de la ciudad de Alepo, que, como sabemos, ha sido escenario de intensos combates entre los grupos rebeldes y las fuerzas gubernamentales. La expresión de este niño parece ser de resignación ante una situación que le ha tocado ver prácticamente desde que nació. Este niño fue trasladado posteriormente a un hospital donde lo dieron de alta junto a sus padres y a sus 3 hermanos. Es una imagen que le ha puesto rostro a una realidad que se repite todos los días en Siria. Más de 470.000 personas han fallecido desde el inicio de este conflicto en el año 2011, de los cuales 1/3 son niños. Y una mujer de 32 años, nacida en Chile y nacionalizada española, fue encontrada muerta en la pared de su edificio. El responsable sería su pareja, que la golpeó durante una discusión. Este es el femicidio número 29 que se registra en España en lo que va del año. En una pared al interior de la caldera de un edificio y cubierta de cemento. Así encontraron el cadáver de la española de origen chileno Joana Bertina Palma González, después de meses de búsqueda en la ciudad de Alicante. Su familia denunció que estaba desaparecida desde el 12 de junio. Antes había discutido con su pareja, también de origen chileno y padre de sus 2 hijos. Un habitáculo que él hace una especie de sarcófago, levanta un tabique y la empareda. Su pareja se encuentra detenido después de confesar que empujó a Joana durante la discusión, tras lo cual ella sufrió un golpe en la cabeza que le provocó la muerte. Sus familiares habían iniciado una campaña para encontrarla y los vecinos alertaron que había olor a descomposición en el edificio donde se halló su cadáver. Lo único que se dedican es a limpiar la ciudad cuando la gente ponía carteles buscando a Joana. A eso se dedicaban. ¿Sacaban los carteles? A quitarlos. Que había mucho olor a flis. Mañana, casi todas las mañanas. Moscardas había. En Alicante se guardó un minuto de silencio por este hecho, que es el femicidio número 29 en España, en lo que va de este 2016. Regresamos acá a Vía Pública. El Banco Central informó que la economía chilena creció un 1,5% hasta el segundo trimestre y acumuló así un aumento del 1,9% los primeros 6 meses del año, una cifra que se ubicó sobre lo que esperaba el mercado. La expansión trimestral estuvo impulsada por servicios personales y comercio, mientras el sector minero fue el que registró la menor actividad, seguido de industria. En su informe de cuentas nacionales, el Central revisó al alza el crecimiento del primer trimestre al 2,2% y también el del 2015 al 2,3%. El instituto emisor además detalló que las exportaciones aumentaron un 1,2% y que las importaciones crecieron un 0,6% con incrementos en el componente de bienes y servicios. Veamos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en torno precisamente a estas cifras. Tuvimos una revisión importante y que nos deja en el primer semestre en un crecimiento de 1,9%. De nuevo, bajo de lo que aspiramos, bajo de lo que Chile puede, pero es importante mencionar que si algo, las noticias de hoy día fueron claramente positivas. Yo diría que la cancha está bastante despejada para que la economía siga tomando en los próximos trimestres un ritmo de crecimiento más alto. Bueno, vamos a analizar esas declaraciones también, en general, estas cifras, y es por eso que ya nos encontramos con nuestros invitados acá en Vía Pública. Nos vamos a saludar. José Fernández, doctor en Economía de Georgetown e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí esta noche, José. También Felipe Morandé, economista, director de NCG Chile. Felipe, gracias por acompañarnos acá. Encantado, gracias. Eugenio Rivera, economista de Nueva Economía, académico de la Universidad de Talca, integrante también de la Fundación Chile 21. Eugenio, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y Víctor Salas, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Santiago. Víctor, gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y por ayudarnos a analizar esta cifra. Escuchábamos ahí lo que decía el ministro de Hacienda, que es bajo lo esperado, pero de todas maneras hubo quienes sacaban ciertas cuentas alegres. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes respecto a esta cifra de crecimiento? Felipe. Yo creo que el ministro está un poco demasiado optimista, ¿no? Yo creo que dice, está despejada la cancha para que la economía crezca más hacia el segundo semestre y el próximo año,
pero lo que indica las cifras no avala ese leve optimismo, pongámoslo así, toda vez que tenemos en el segundo trimestre de este año una caída en el crecimiento en relación al primero y además cuando uno lo compara trimestre contra trimestre hay un crecimiento negativo. Enseguida, aquellas cosas que podrían estar indicando algo bueno, como por ejemplo que la inversión aumenta 2,7% el segundo trimestre, la verdad es que cuando uno mira un poco las cifras más en detalle de la inversión, se da cuenta que hay ahí más bien un efecto de material de transporte y cosas de ese estilo que están implicando esa pequeña aceleración de la inversión. Cuando uno mira por otro lado las cifras de inversión catastrada hacia el futuro, los datos más duros de inversión de proyectos, no ve que hay nada por ahí que esté pasando en términos positivos. ¿No hay señales que considere Felipe que pueda, no sé, ver a la distancia en el horizonte algún brote verde, como se dijo en el pasado? Todavía no. Yo creo que estamos todavía en una fase como plana, en una especie de meseta del ciclo en la parte baja, sin ser capaz de despegar. Y lo otro que te quería decir, uno de los elementos dinámicos dentro de las cifras que entrega el Banco Central hoy día es el consumo de gobierno, que crece un 7,7%, cifra que a todas luces revela que lo que está impulsando este pequeño crecimiento que tenemos no es precisamente la actividad del sector privado, sino que es el sector público a través del gasto público que está impulsándolo, cuestión que no parece ser muy sana pensando en un crecimiento a largo plazo. Vamos a ir con esos detalles, pero Víctor quería... Mira, yo diría que es cierto que no hay brotes verdes, nadie podría decirlo así, de esa forma, porque no hay una señal tan clara, pero yo diría que en esta situación que la economía chilena está, en que se veía que la desaceleración continuaba, y eso da más bien una sensación, e incluso algunos en algún minuto se atrevieron a decir que íbamos a llegar a cero y pasar a negativo, digamos, yo diría que esta situación que ve que ya no corresponde al primer semestre nada más, sino que al primer trimestre, sino que al segundo, da la imagen de que estamos en una situación plana, lo que no es malo porque estamos alrededor más cerca del 1,9 que del 1,5 que todo el mundo había previsto hace 2, 3 o 4 meses atrás, y eso de alguna manera, y si es la inversión, aunque sea lo que Felipe señala, digamos que es transporte, pero también son maquinarias y cosas de ese tipo, da una señal de que los empresarios están comenzando de alguna manera a visualizar situaciones estables en esta situación tan fea, digamos, en que estamos creciendo a una tasa del 2%, que yo la considero una verdadera catástrofe que estemos creciendo a esa tasa, ¿te fijas? ¿Pero es plano, estable o estancamiento? No es claro, uno podría llamar estancamiento a eso, pero fíjate que es estable a lo menos porque no significa que seguimos desacelerando. Y eso tiene un sentido. O sea, en algún minuto tú podrías esperar que a futuro, no creo que este año, pero sí para el próximo. El segundo trimestre creció 1,5 y el primero sobre 2. Sobre 2, 2,2. Y el segundo trimestre tiene un crecimiento negativo respecto al primero. Lo mismo pasó el año pasado. Entonces vamos para abajo, ¿no? Lo mismo pasó el año pasado, pero llegamos al 1,9. El tercer trimestre del año pasado fue de un crecimiento relativamente alto, por tanto el tercer trimestre de este año tiene una base de comparación bastante exigente. Yo no veo que vamos a tener una cifra muy buena el tercer trimestre. Bueno, yo no creo que lleguemos al 2%, obviamente. Este 1,9 me parece a mí una cifra aceptable en una situación que no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos pensar en que vamos a crecer por los factores que están detrás, digamos, consumo en el orden interno. Vamos a ir ahí a analizar esos internacional. Factores y qué es lo que se viene hacia adelante, pero ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿cuál es la interpretación que hacen ustedes? Yo creo que estamos en una situación que no está claro hacia dónde vamos en realidad, porque efectivamente hay ciertas señales positivas. Bueno, de hecho, el que en general las cifras de los últimos trimestres se hayan, digamos, corregido hacia el alza, una indicación importante. También el hecho que en el primer semestre se haya crecido 1,9% también es una señal positiva. Pero yo comparto con lo que decía Felipe, que el comportamiento en el segundo trimestre es el de la serie desestacionalizada es -4. 0,4. Y en ese sentido yo creo que ahí hay una señal de alerta y de que
efectivamente las señales son bastante contradictorias. Del mismo modo que vemos esta caída del PIB en el segundo trimestre, hay también cosas positivas. Por ejemplo, bueno, el crecimiento del consumo cae en relación al trimestre anterior, pero como se decía, la formación bruta capital creció en 2,7%, que es la mejor cifra desde el tercer trimestre del año pasado. Del mismo modo, las exportaciones crecieron en 0,6%, una cifra baja sin duda, pero es la mejor cifra desde el primer trimestre del 2015. Es decir, creo yo que estamos en una situación, en un cierto hito en que está abierto, que es difícil decir. Todo depende si con qué se compare, cuál sea la base de referencia. Claro, sí, pero que es difícil decir si vamos a estar más cerca de lo que es las expectativas mínimas de crecimiento señaladas por el Banco Central, que 1,2, o si vamos a estar más cerca del 1,9. Yo no me atrevería a decir con claridad si estoy más bien tendiendo a una u otra cifra. Así de amplia o de no, quizás no tan la amplio, señal. pero o sea que me imagino que el Banco Central va a ser más preciso en los próximos informes, pero sí creo que estamos en una situación caracterizada por la incertidumbre en relación a las tasas efectivas de crecimiento. Bueno, hubo una corrección a la baja en la máxima, en el último IPOM, en la proyección máxima de crecimiento que había estado de 2,5 bajó a 2. Digamos, ya se veía venir en la última corrección. A mí el tema que me preocupa es un poco menos de coyuntura, un poco más de largo plazo. O sea, 2% para la economía chilena sigue siendo bajo. Eso es bajo. Sigue siendo un tema independiente de la coyuntura que va a pasar en los próximos 2, 3, 4 meses. En relación a cuánto es lo que podría. Exactamente, yo creo que el efecto, o sea, lo separaba muy bien el Fondo Monetario en su informe. Y el Banco Mundial, cuando separaba América Latina entre los países que se iban a beneficiar del crecimiento de Estados Unidos, entre los que estaba México, y aquellos que estaban sufriendo más fuerte el golpe de las materias primas. Y el golpe de las materias primas fue un efecto chino. De hecho, el Fondo Monetario sube su expectativa de crecimiento de 1,5 a 1,7 para Chile. Claro, porque lo mete en su última corrección. En esa proyección de mediano plazo. Claro, mete una corrección en los precios de las materias primas. Claro. Ahora, pone bien clave en alerta el tema de que los cuellos de botella siguen. Los cuellos de botella siguen en América Latina. Entonces, y ahí es el tema que a mí me preocupa un poco más, qué es lo que vamos a hacer en el largo plazo, porque contentarnos, yo entiendo el ciclo, y ahí puede hablar mucho más Felipe que yo de ese tema, pero lo que me preocupa es el crecimiento a largo plazo de Chile. ¿Cuál es la visión que vamos a hacer? Si nosotros miramos los últimos 20 años, la diversificación de las exportaciones chilenas ha pasado bien poco. Tenemos una diversificación mucho menor que Argentina, similar a la de Panamá. Y vemos que además la sofisticación de las exportaciones no ha mejorado. La proyección de la inversión extranjera chilena en el exterior, en sectores de mayor valor agregado, tampoco ha aumentado tanto. Y la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer para corregir estos cuellos de botella que están bastante identificados? Y eso es lo que me preocupa, que no lo veo en el debate hoy en día. Sí, importante ese punto, lo que mencionas respecto a las exportaciones, la diversificación, la sofisticación, que son temas que siempre salen en el debate, pero que parece que nunca ocurre o hay un punto de inflexión como para que vaya a marcar una diferencia hacia el futuro. ¿Cómo lo analiza Felipe? ¿Qué es lo que falla ahí para que eso no se produzca? Bueno, esto es como tener una especie de tía rica que te deja una herencia y tienes tú que saber aprovecharla. Es como lo que digo, tenemos cobre en Chile en abundancia. En los últimos años el precio estuvo bueno y hubo una bonanza en ese sentido que implicó mayores recursos para las finanzas públicas, implicó más empleo en la minería, efectos positivos en la construcción. En la zona norte se expandió muy fuerte. Habría sido un sinsentido no tomar esa ventaja de tener este recurso disponible. Y claro, cuando tenemos el recurso disponible, las cosas se acomodan en la economía, como que nos adormecemos un poquito y los demás sectores productivos pasan a estar en un estado un poco más de hibernación, en cierta manera. Lo que tiene de bueno estos periodos de vaca flaca y de precios bajos del cobre es que de alguna forma reanima el interés por otros sectores de la economía. Uno debiera estar viendo hoy día, con el tipo de cambio que tenemos, con las señales que hay en materia de la minería,
algún tipo de incentivo y motivación de los privados a invertir en otros sectores productivos que están más vinculados también a las exportaciones, donde tenemos ventaja competitiva, particularmente productos del sector agrícola e industrializados de materias primas, donde podríamos, siempre lo hemos hecho, digamos, pero ahora podríamos establecer todavía un mayor dinamismo. Todas esas cuestiones son de mediano plazo, ¿te fijas? O sea, sí, no, pero esa fue la pregunta. Esa fue exactamente. Sí, ahora, lo digo porque siempre ha estado en el debate, pero como que nunca pasa algo para que realmente se produzca ese cambio. Sin embargo, agregar a eso que hoy día eso es un poco más complejo, porque si bien en teoría lo que acabo de señalar debiera funcionar, no vemos tampoco, a pesar del dólar como está o como estuvo, que haya un ímpetu de inversión de los privados en agricultura, en industria o en servicios que sea tan importante como uno podría esperar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Y ahí es donde uno mira, bueno, ¿qué pasa con el resto de las políticas públicas? ¿Cuáles son las señales que vienen, por ejemplo, del mercado laboral? ¿Qué tenemos en materia de productividad en general en el país? ¿Qué se está haciendo en esta materia de verdad, no tanto en el discurso? ¿Qué pasa con el clima de negocio en general? ¿Es o no propicio a la inversión privada? ¿Es o no propicio a la iniciativa de los privados por generar valor, hacer emprendimiento y salir adelante? Eso es lo que hoy día no vemos como para apoyar lo que están indicando los precios importantes como el dólar, para que los recursos se transfieran desde donde estaban antes, la minería, hacia otros que podrían tomar la posta en esto de crecer. A mí me parece que yo creo que es importante el dirigir la discusión a los temas de más largo plazo. Yo creo que hay un problema que nosotros en Chile 21 recibimos al presidente del Banco Central hace 2 días, que fue a exponer ahí su visión de la situación económica del país, y tuvimos ahí una discusión muy interesante. Y a él también le llamaba la atención lo que había señalado Felipe respecto a esta falta de capacidad de reacción de esos otros productos que deberían tener un mucho mejor desempeño en función de del tipo de cambio que tenemos en la actualidad. Y efectivamente no están pasando cosas al respecto. Y ahí hay un problema central que yo creo que tiene que ver con, en primer lugar, con el horizonte de tiempo con que operan las autoridades económicas. Es muy difícil. Yo he tenido conversaciones, hemos tenido visitas diferentes de diferentes consejeros del Banco Central y de alguna manera piensan que casi de forma automática un proceso de evaluación del peso va a derivar en el muy corto plazo en una reanimación y en un crecimiento importante en las exportaciones. Pero las exportaciones son producto, el crecimiento de las exportaciones es producto de un esfuerzo de muy largo plazo. Y si tenemos una política cambiaria que es demasiado fluctuante, que un año producir kiwi es un excelente negocio y al otro año eso no funciona, de alguna manera empezamos a tener problemas. En ese sentido, esa fijación en el corto plazo a mí me parece que es central para enfrentar estos problemas. Pero por otra parte, nosotros hemos estado en estos últimos 2 o 3 años y en general la discusión macroeconómica está muy marcada por la idea de lograr un equilibrio en las finanzas públicas, reducir. La gran meta que se ha planteado el ministro Valdés es reducir el déficit estructural de aquí al año 2020. Resulta un poco raro que se manifieste, no va a estar, claro, exactamente, claro. Que se manifieste respecto a lo que va a pasar el 2018-2019 cuando él ya no sea más ministro. Pero más allá de eso, él está muy preocupado por esa situación. De alguna manera decimos, mire, terminó el ciclo de los commodities, necesitamos ajustarnos a los nuevos precios de nuestros principales productos de exportación. Necesitamos ajustarnos y en ese sentido necesitamos restablecer el equilibrio en materia de estructural. Pero a mí me parece que lo que nunca está presente en la discusión es impresionarnos respecto a que nuestra capacidad productiva, el PIB tendencial, el PIB potencial, ha venido cayendo de manera sistemática. Me da a mí la impresión de que las autoridades económicas con frecuencia toman la capacidad de producción como un dato, pero a mí me parece que la capacidad de producción está determinada por lo que hacemos o no hacemos, por las políticas que de alguna manera implementamos. Y en ese sentido yo coincido con lo que decías tú y también decía
los otros colegas, es que efectivamente nosotros no nos hemos preocupado, no nos preocupamos en estos últimos 10 años de los problemas estructurales que afectan a la economía. Con mucha satisfacción y a veces con cierta autocomplacencia, tanto el ministro de Hacienda como el presidente del Banco Central dicen nuestro esquema macroeconómico está muy sano. Pero uno dice, bueno, si está tan sano, ¿por qué no se generan los incentivos? Se genera una situación del trampe. Exacto, no se generan los incentivos. Llegamos al 2%, hay que ajustarse y entonces hay que ajustar todo y equilibrar y estar muy balanceado al 2%. Llegamos al 1,5 y hay que estar balanceado. Llegamos al 0 y estamos felices porque estamos al 0. O sea, para terminar el asunto, solamente para terminar, Eugenio, vamos a ir con Felipe. Yo creo que el problema fundamental que enfrentamos hoy día como economía es que nuestra capacidad productiva está cayendo. Frente a eso, las autoridades económicas están en una situación de espera. Y naturalmente quienes juegan el papel principal en recuperar esa capacidad de crecimiento del sector privado. Pero cuando el sector privado está desalentado, porque no existen proyectos efectivamente rentables, hay un problema de déficit de proyectos. Por otra parte hay naturalmente elementos políticos, clima de negocio, se señalaba. Uno dice justamente en estos momentos cuando el Estado tiene que jugar un papel de alguna manera desencadenante de un cierto esfuerzo, y yo digo, claro, para eso se necesitan recursos, y se dicen que no hay. Y yo diría, ¿cómo que no hay? Si de los pocos países, el propio presidente del Banco Central decía que que se podían contar quizás con los dedos de la mano los países que tenían una situación fiscal como la nuestra, en que el endeudamiento en neto es 0 o ligeramente positivo. En ese sentido, tenemos los recursos. Hay un problema que resolver, pero las autoridades tienden a esperar cómo se resuelve esta situación. Yo diría que lo que yo quería agregar es que el equilibrio macroeconómico, que es básicamente tener una política monetaria muy encima de la inflación y una política fiscal que sea austera, esencialmente, como ha sido en Chile por lo demás, es una condición básica, una condición necesaria, pero no suficiente, para que encima de eso la economía crezca. Pongámoslo al revés, si no tuviéramos estos elementos, tampoco tendríamos crecimiento y tendríamos una situación macroeconómica pésima, con inflación alta, con desempleo alto y todo lo demás. Por tanto, hay que tenerlo de todas maneras. Y encima de eso hay que crear las condiciones para que la economía crezca en régimen y en el largo plazo. Y eso requiere de tener políticas que sean amistosas con el crecimiento y un foco del gobierno en el crecimiento, con sus políticas orientadas a que la economía pueda crecer. Y yo creo que eso falta hoy día. El foco de las políticas desde el año 2014 en adelante no ha estado en el crecimiento, ha estado en la redistribución de ingresos y mejorar la distribución de ingresos. Es que es un foco perfectamente legítimo, pero convengamos en que cuando se pone el énfasis ahí, el crecimiento va necesariamente a resentirse. Porque las políticas que se toman para lo primero, eventualmente, cuando se hace mal, como lo ha hecho este gobierno, pueden terminar perjudicando el crecimiento y la performance económica de la economía. Víctor quería intervenir desde hace un rato. Yo diría que lo que tenemos es una situación de entrampe. Supuestamente no podemos, teóricamente, gastar mucha plata desde el Estado porque si no rompemos los sagrados equilibrios macroeconómicos, como se decía en los 90, hasta toda la izquierda misma, digamos, más ultra, hablaba de sagrados equilibrios macroeconómicos, que hay que respetar después de los desaguisados que se hicieron entre el 73 y el 82, 83. No, pero los déficits fiscales vienen desde comienzos del siglo XX. Pero digamos, con historia, digamos, bien concreta en que se generaron desequilibrios entre la oferta y la demanda agregada y se sentaron literalmente uno en las variables nominales y los otros en las variables reales, desempleo, por ejemplo. De tal forma entonces que se creó esa situación de que hay que respetarlo, pero el tema es que entonces ¿quién impulsa el proceso? El sector empresarial no lo hace porque no tiene los incentivos, incluso en algún momento, hoy día ya se ha olvidado, pero no hace mucho, unos 3, 4 meses atrás, digamos, se hablaba de agenda pro crecimiento, de alguna manera. Ahora, ¿qué significa eso? No significa solo declaraciones públicas, porque ¿cómo se lleva a la práctica? Si van a hacer declaraciones públicas del gobierno, nadie las va a creer.
tiene que ir acompañada con incentivos, con recursos, con de alguna manera un mayor gasto que puede y que estamos entrampados además porque el gobierno tomó la actitud y la decisión de gastar en bienes sociales o en la generación de bienes sociales, y eso es un proceso, no sé si redistributivo todavía no se ha notado en términos de... No, ese es el propósito al menos. Claro, ese es el propósito, ¿te fijas? No sé si se ha pero ahí hay una disyuntiva que el gobierno no se atreve a cautelar. Entonces el ministro de Hacienda lo que está haciendo es manejar la situación de equilibrio y la va a seguir manejando así, digamos. O sea, yo no veo ninguna posibilidad de romper eso porque él privilegia este equilibrio macro y no privilegia los mensajes. Yo entiendo lo otro. Hay dos mensajes. Uno, un mensaje efectivo, voy a gastar más plata, digamos, y efectivamente voy a hacer proyectos como los energéticos o como otros proyectos que se han ido inventando, y yo creo que están prontos algunos a aparecer, digamos, en la dinámica para que el sector empresarial comience a trabajar. Y lo otro son los mensajes políticos. Y eso el gobierno no los ha tomado para nada. Mencionaban el tema del clima de negocio. Claro. ¿Cómo se mejora esto? Puede que se produzca acá un cambio en términos políticos. A ver, se le echa la culpa en cierta medida a las reformas, al clima de incertidumbre, a lo que está pasando en materia económica. Varias de las reformas ya están. Hay algunas que todavía quedan en el Congreso, como educación, reforma superior. Viene el tema de las pensiones, pero se está enfrentando de un modo distinto, a la espera de un gran acuerdo antes de que se envíe el proyecto. ¿Puede esto marcar un punto de inflexión ahí, al menos en el aspecto político, sobre las señales que se están mandando? ¿Cómo lo ven ustedes? Soy más bien pesimista en este campo, porque yo no entiendo muy bien. Ahora se ha llamado un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a las pensiones. Yo digo, ¿cómo se va a lograr un acuerdo nacional si la presidenta ni siquiera ha podido concretar un acuerdo al interior del propio Ejecutivo, el propio... La coalición de gobierno. Ni siquiera, o sea, no, del propio gobierno. Entre el ministro Rincón y el ministro Valdés. O sea, se supone que la presidenta es la que manda en el Ejecutivo, pero el ministro Valdés dice, mire, la presidenta sobre el 5% que debería ir a un fondo solidario, a ella le gusta eso, pero podría ser otra cosa. Materia en discusión. Entonces, yo creo que hay un problema de que es muy difícil que un gobierno pueda enfrentar los problemas complejos que enfrenta un país cuando no existe un liderazgo claro. Claro, el liderazgo requiere una serie de características, pero sobre todo requiere una posición y ciertas convicciones. Yo diría que el problema del gobierno para enfrentar esto es que no tiene convicciones respecto a la necesidad que el gobierno asuma, que el Estado asuma un liderazgo para enfrentar los problemas estructurales de la economía. Y del crecimiento. ¿Por qué? Claro. Porque el ministro de Hacienda está muy preocupado, no sé, de los equilibrios, de recuperar el equilibrio estructural, y como decía Felipe, eso es condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente. O sea, no hay convicciones respecto a una propuesta económica, y del mismo modo, al final escuchamos la propuesta presidencial en materia de pensiones, pero no sabemos si queremos mantener en lo fundamental el sistema de AFP o si queremos impulsar medidas como son el 5% a un fondo solidario, una AFP estatal que de alguna manera entrega al sector público el control de parte importante de los ahorros de los chilenos, y en ese sentido, sin un gobierno con convicciones, es muy difícil empezar a construir un acuerdo político que nos permita enfrentar los problemas. Hay mucho valorado que en vez de imponer ahora un proyecto, se plantee la posibilidad de que se pueda discutir entre varios. Escuchemos a José, que... Estaba calladito. Mira, el tema es que entramos a este club de la OSD, somos como el tío curado que invitaron a un matrimonio, ¿no? Siempre que empiezan a salir los datos, somos el país con los que manejan más agresivos, o sea, generalmente... Y en equilibrio macroeconómico, hasta ahora, ha sido como una joyita. Y yo he visto bastante autocomplacencia en una variable que siempre es sensible popularmente, que es el desempleo. Es política. Porque al final el gran tema que salta para la gente cuando las cosas están yendo mal es el tema del desempleo. Y la verdad es que cuando uno desagrega un poquito el tema del desempleo, tú te das cuenta que, por ejemplo, para trabajadores que no han terminado la educación media ha habido destrucción de empleo. Ya llevamos un año con destrucción de empleo. Incluso donde se estaba creando más fuerte empleo, que era en trabajadores con educación superior terminada,
ha caído de arriba del 13%, ahora se está creando menos de un 4%, creo que era 4,3% en el último informe que sacó el Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, el tema ahí es, yo estoy de acuerdo que las finanzas tienen que estar bien, pero eso nos está indicando algo más de fondo, digamos, el subempleo está aumentando, la calidad del empleo está aumentando. Cuando nosotros vemos en España, a las personas les preocupa poco que la deuda pública haya superado el 100% del PIB. La principal preocupación es que están arriba del 19% de desempleo. Todavía, claro. Eso que ha ido bajando de 27. Y el gran tema es que como el empleo se mide con si es que uno ha trabajado o no, y no se mide con cuál es la calidad del empleo. O sea, cuando se dan los datos generales, no se da cuál es la calidad de ese empleo, cuál es ese subempleo que está emergiendo. Yo creo que no estamos mirando con toda la profundidad esta fase del ciclo y cómo está afectando a muchos hogares. Sí, nos quedan un par de minutos, así que en esa mirada a futuro, ¿cuáles son las medidas que se debieran tomar? Pero una cosita que yo creo que falta decir respecto a lo que señalaba Eugenio, y es que las finanzas públicas en Chile están ordenadas, se ha hecho una reforma tributaria para sustentar un aumento del gasto, esa reforma tributaria no ha alcanzado a redituar lo que se espera porque la economía ha estado creciendo menos y el precio del cobre ha estado más bajo, eso es indudable. Pero hay una discusión que es política de fondo, que es, hay posibilidad de incrementar el gasto se ha aumentado, pero ¿dónde se está aumentando el gasto? ¿Se está aumentando en aquellas cosas que van a redituar más crecimiento o no? Eso tenemos que preguntarnos. Por ejemplo, la gratuidad de la educación superior, que es un objetivo sumamente popular, ¿verdad? Realmente implica una cantidad enorme de recursos públicos que de otra manera podrían dedicarse a otros propósitos, entre otros, a mejorar la calidad de la educación escolar y a aumentar la cobertura de la educación preescolar, cuestiones que van a redundar en un mayor crecimiento en el futuro. Pero que los ricos puedan ir gratis a clase en la universidad, a mí me parece que no tiene ningún efecto positivo ni sobre la distribución de ingresos, al contrario, ni tampoco sobre el crecimiento. Entonces hay un tema de priorización del gasto público que no se ha hecho bien. Sí, lo que pasa es que ahí, si entramos en ese debate, nos vamos a ir... Pero cortito respecto, o sea, después de las 12. En primer lugar, el gasto, nos queda un par de minutos, lo que se está financiando son los 50% más pobres, o sea, los ricos todavía no reciben ningún... No, pero es la perspectiva futura. Sí, pero a mí me parece que, digamos, hay un problema de dificultades estructurales. Tenemos, por otra parte, una situación social muy complicada. La gente se muere esperando que corra la lista de espera. Y en ese sentido yo creo que hay una serie de campos sociales que son muy importantes para mejorar nuestra capacidad productiva, en último término, de manera indirecta, en términos de recursos humanos más sanos, etcétera. Pero que además si el gobierno cumpliera, por ejemplo, su meta en materia de construcción de hospitales, estaríamos resolviendo un problema muy importante y al mismo tiempo estaríamos entregando unas señales distintas al empresariado, que aquí está importando el tema de cómo enfrentar el crecimiento a corto plazo. Bueno, uno de los ítems que sube en consumo. Quedan varios temas ahí, José, pero vamos a tener que dejarlo para un segundo capítulo porque ya llegamos al final de este debate. Se nos pasó rápido la media hora. El tema es bien complicado. Sí, va mucho más solamente de la cifra económica. Porque la dimensión política de la que subrepticiamente hemos hablado, y yo por lo menos... Pero ese queda para el segundo capítulo. Yo creo que ese es un tema relevante. A ver, déjame decir una última idea. Sí. Es pura teoría, pero es verdad. La incertidumbre es el espacio en el que viven los empresarios. Ningún empresario puede pedir certidumbre. Son los que hacen el riesgo. El conflicto social es otro problema que tenemos como sociedad. No nos podemos hacer los que no existen los problemas sociales y las necesidades de satisfacer parte de eso, de esas situaciones. Entonces, el problema se vuelve más complejo si lo miras en ese sentido, ¿te fijas? No, por entonces, eso ¿quién lo resuelve? ¿Se resuelve solo? ¿Lo resuelve el mercado? ¿Cómo vamos generando nuevas soluciones, digamos? Y yo creo que es ahí donde... lamentablemente en el gobierno no han podido resolver una ecuación tan difícil de aplicar. Víctor, Felipe, Eugenio, José, muchas gracias por acompañarnos acá esta noche en el debate de Vía Pública. Nos vamos a la pausa. Queda un poquito ahí de Vía Pública. Ya regresamos de inmediato.
Estamos en los últimos minutos de este Vía Pública. Vamos a revisar qué fue lo que opinaron ustedes ahí en el fanpage de Facebook ante esta pregunta que les hacíamos respecto al tema de economía, qué tan estancado está nuestro país. Veamos, la pregunta era, ¿siente que está estancada la economía chilena? Bueno, un 84% considera que sí, muy en línea con lo que estábamos conversando antes con los panelistas acá en el debate de Vía Pública. Solo un 16% tiene una mirada más optimista pensando que no está estancada la economía chilena. Hay más comentarios también ahí en el fanpage, en Facebook, por si ustedes quieren revisarlo. Vamos a revisar lo que tiene nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Esta ley que ha sido aprobada para que el Banco Central deje de emitir monedas. ¿Cuál es? La de 1 peso, la de 5 pesos, que en términos prácticos ya casi no se usaba. El costo de su producción es mayor al de su valor mismo, por lo tanto, ya no conviene seguir creándolas y el gran aporte de esta idea es que finalmente se va a ahorrar el fisco una cantidad importante de millones, pero claro, hay algunos nostálgicos que las van a echar de menos y ya van a empezar a cobrar más valor desde la perspectiva del recuerdo que van a significar. ¿Qué pasa con el tiempo? Lo vemos de inmediato. A esta hora, 10 grados, totalmente despejados los cielos. ¿Cuál es el pronóstico para mañana? También cielos despejados, 17 grados y el sábado sube algo la temperatura, 22 grados, casi como que la primavera llegó. Ojalá para quedarse. Y vamos a revisar también la información que está ligada con esta canción que estaba sonando. Como todos los años, la revista de negocios Forbes ha dado a conocer la lista de los DJs mejor pagados del mundo. Va calculando ahí una lista con los ingresos que reciben estos DJs. Pero ha habido poco movimiento en comparación con años anteriores. En el primer lugar está Calvin Harris, sigue en lo más alto, es el DJ mejor pagado del último año y continúa sin haber ninguna representante femenina entre las mejores pagadas. Él ganó 48 millones de libras en el último año solo por su labor de DJ. ¿Quién está ahí en el segundo lugar? DJ Tiesto y David Guetta, que también sabemos que es otro reconocido DJ que les va bastante bien en materia económica. Con esa melodía nos despedimos. Gracias por informarse aquí en Vía Pública. Que estén muy bien. Buenas noches.